Realmente estoy emocionado, como decís vos, gracias a Dios, ¿no es cierto?, que nos dio esta posibilidad de juntarnos después de muchos años, casi 50 años, que nosotros habíamos salido de la escuelita y por ahí otra gente que salieron después, otra gente antes también, como también están presentes acá. Bueno, esto surge, muchos tenían la intención de que siempre surgía esa idea y veía la posibilidad que en algún momento tendría que volver a reencontrarnos, pero se ponía todo muy difícil porque es una colonia que se fue desapareciendo con los años. Lamentablemente la picada suiza, que en su momento era, había muchísima gente, teníamos una iglesia, había un trabajado de la CIVA que después desapareció, y eso fue el que en su momento, digamos, permitió de que muchos de los chicos, no tan chicos, que hoy estamos acá, gracias a Dios, veníamos todos juntos de ese lugar, de Picada Suiza, Colonia CIVA, casi prácticamente el kilómetro 36. Y en su momento la escuelita andaba muy bien, éramos como 100 y pico de alumnos, 150 alumnos. Hay mucha historia del año 60, 70, el caso mío ya del año prácticamente terminado 60, el 70 y piquito por ahí, ¿no es cierto?, que había terminado la primaria. Bueno, siempre tuvimos esa idea, pero nunca pudimos materializarlo. Y bueno, hace un par de meses me dice uno de los amigos, justamente que está acá conmigo, Carlos Cuba, me dice: Mingo, metele ficha, me dice, tenemos que hacer algo porque todo el mundo me pregunta. Yo digo, pero ¿cómo hago para juntar todos? Si están todos desparramados por todos lados, inclusive hay gente en Paraguay, en el sur, en Buenos Aires. Y empecé a buscar los contactos y comenzamos con 15 más o menos. Y después ahí se fue expandiéndose, uno conocía al otro. Y bueno, gracias a Dios lo que vemos hoy acá, estamos prácticamente 70 exalumnos, prácticamente todos exalumnos, algunos con su esposa, sus nietos. Y bueno, gracias a Dios, como te digo, llegamos a esto, hay una gran alegría. Vinieron gente del sur, gente de Buenos Aires, gente de Paraguay. Estamos contentos, estamos coronando un día muy especial para nosotros, muy especial. Pedro, vos que sos por ahí no sos acá del Dorado, pero conocés nuestra idiosincrasia, especialmente la gente de la colonia, que uno se extraña. Nos volvemos a encontrar después de muchísimos años. Inclusive, te digo más, tuvimos que traer una etiqueta para ver, vos sos fulano. A lo mejor posiblemente un chico que estaba sentado con vos hace 50 años atrás. Y vos le mirás, che, pero está gordo, está cambiado. Pero estamos todos, estamos, gracias a Dios, por ahí algunos ya por la ley de la vida no están, ¿no es cierto? Pero estamos, creo que la mayoría. El caso mío, el caso de mi familia, nosotros somos 5 varones y una vaina, digo, una nena. Hoy ya somos todos grandes. Mi padre trabajaba en la CIVA, Doroteo Chamorro, gracias a Dios hoy vive, él tiene 95 años, uno de los más viejos seguramente de todo lo que estamos, digamos, de ese tiempo. Él trabajaba en la CIVA, en ese tiempo había una compañía muy conocida que era la CIVA, después terminó, ¿no? O sea, que se dedicaba a la extracción de pino. O sea que la mayoría de la gente que vivíamos, que estábamos en la zona, eran personal de la CIVA. Y bueno, nosotros en esos tiempos, en el 60 y pico, empezamos a venir, caso mío, que yo soy el mayor, después está mi hermana, y después 4 veníamos. 4 hermanos veníamos a la escuela. Y lo que pasa es que nos juntábamos todos, yo tenía a mis abuelos ahí, que en paz descanse ya no está hoy, ¿no es cierto?, Venancio González, que mi tío también está acá, también iba a la escuela conmigo, el más chico de los mis tíos, del tío mío. Teníamos otros primos, por ejemplo los Figueredo y los González son todos familiares míos. O sea que nosotros familiares éramos 20 que veníamos todos los días a la escuela, desde chicos de 6 años hasta 12, 13 años. Y era 3, 4, algunos 5 kilómetros caminaban, en total eran 10 kilómetros por día que caminaban. Hay gente, por ejemplo, que están acá, que son inclusive los Figueredo y otros más, caminaban mucho más que nosotros. Pero lo más interesante de todo esto es que los días que llovía, por ejemplo, nosotros teníamos que pasar el arroyo. Teníamos 2 arroyos, Arroyo Tigre y otro arroyito más chico. Pero ese arroyito más chico en su momento, para nosotros era grandísimo, crecía y pasaba el agua arriba del puente. Y nosotros teníamos que ingeniarnos para venir a la escuela. Nos arremangábamos, sacábamos el pantalón, pero pasábamos el arroyo. De alguna forma y veníamos a la escuela. Y veníamos, lo que pasa es que
como hoy hablábamos, hoy más que por ahí venimos de diferentes años, habíamos terminado, digamos, la primaria, pero veníamos todos juntos. Veníamos, pasábamos por la casa del otro, por la casa del otro, de la casa del otro, y cuando llegábamos, éramos todo el curso, veníamos todos juntos, 15, 20, 30, 40 chicos caminando, y lógicamente veníamos comiendo naranja, banana y todo lo que había por el camino. Esa era la realidad de nuestra vida. Era una vida totalmente diferente, gracias a Dios lo que es hoy, ¿no es cierto?, que los chicos están mejores. Pero nosotros éramos sufridos, era una vida diferente. Y cuando terminó la empresa SIVA, en el 70 y pico, yo para eso entonces ya estaba en la aerotécnica. Yo había terminado allá y vinimos con un par de chicos, vinimos a la aerotécnica. Estaban los silveros, muchos chicos vinimos a la aerotécnica. Y vinieron todos mis padres, y así como vinieron los míos, vinieron prácticamente toda la colonia hoy está en El Dorado. Toda la gente de la colonia está en El Dorado. O sea que lamentablemente no quedó nadie en la colonia. Y después, lógicamente, fuimos creciendo y hoy por hoy somos viejos, cada uno hizo su vida, ¿no es cierto? En el caso mío y en el caso de un montón de los que estamos acá, somos retirados de Gendarmería. Hicimos toda nuestra vida en Gendarmería y a otras cosas, ¿no es cierto? Pero empezamos a hacer una nueva vida. Por eso lo interesante de esto es que nos volvemos a encontrar después de tanto tiempo y por ahí nos miramos, che, vos sos fulano, sí soy fulano. Realmente interesante, muy lindo. La verdad, una experiencia única. Nunca pensé, personalmente tengo que reconocer que nunca pensé que podría llegar a esto, de que podríamos volver a reencontrarnos, porque una cosa que vos te encuentres de promoción de hace 5 años atrás, pero de 50 años atrás ya, no, ahí ya no, ahí supera. Lo que estamos viviendo ahora es algo único, creo que hasta se podría hacer un documental, fue una idea mía, ¿no? Porque estas cosas no suceden mucho, no suceden, es primera vez que veo una cosa igual y para mí es algo único. Bueno, yo en estos momentos vivo en Buenos Aires, mi familia han crecido en la Picada Suiza. Nuestra niñez fue en ese colegio, en esa escuelita, nos hemos encontrado con todos ahora y es volver a nacer, es volver a empezar, a comenzar. Y ya somos grandes, pero llevamos ese niño adentro que es lo más hermoso. Y bueno, mis hermanos, somos como 7 hermanos, la familia Cuba, y no sé, hay tanto por decir, tanta hermosura en cuanto a nuestro pasado, en cuanto al lugar, en cuanto a hermanos, familia, amistades, todo. Y mi padre es agricultor, mi madre ama de casa. Cuba, don Zacarías Cuba, mi padre, ha sido el que hacía, cuando se hacía kermés en la escuela, el que hacía el asador, uno de los tantos, con otra familia, ¿no? Era el asador de la familia, que mi padre era un genio en cuanto al asado. Era un señor, era don Cuba. Y orgullosísimas nosotras, la familia, las hijas, los hijos del padre que hemos tenido. Eso se lo digo y no me quiero emocionar. Pero hemos sido muy felices, muy felices. Y que lo que tenemos ahora, lo que somos ahora, es gracias a nuestros padres y los maestros que han pasado en ese entonces. Yo, por ejemplo, soy una de las que, quizás habrá otras compañeras también, que he tenido un pergamino que me han dado por asistencia perfecta. Asistencia perfecta, inclusive ahora me dicen, ¿sos tenés asistencia perfecta? ¿Qué? En los bailes, me dice, porque... Pasado de aquel tiempo, recuerdos de aquel tiempo, hay tantos, uno de aquellos fueran, estos días yo estuve con una compañerita mía en Buenos Aires y me dice, vos sabés, me contaba ella a mí, vos sabés que había una piba, dice, que el maestro, nosotros echamos la tiza al piso y la maestra nos hizo contar con la boca. ¿Y sabés quién era esa piba? Le digo, no sé, me dice, era yo, le digo, era yo. Y se emociona, me toma de la mano y se larga, la emoción era tan grande
Y me dice, no te puedo creer, te das cuenta, le digo. Pero y bueno, esas cositas así, pequeñeces que uno, recuerdos hermosos. Nosotros, por ejemplo, el año antepasado hemos estado en Posadas en la casa, ay, ¿cómo se llama? Bueno, un lugar donde estaba la Teresa Parodi. A ella le regalamos un cuadro con mi hermano de la escuelita, para que tuviera un recuerdo nuestro. Y le hicimos a ella un agradecimiento de ahora de grande, en el Centro del Conocimiento era, en Posadas. Y bueno, esas cosas que nosotros, no, fue mi maestra. Ay, era hermosa, y tocaba la guitarra, que es lo que más me gustó. Sí, era hermosa. Después el director Sicora, todo eso. Toda esa gente, todos esos maestros que han sido un ejemplo. Gracias a ellos realmente es agradecerle en vida lo que somos. Nosotros que éramos niños, éramos una sola cosa, era un solo sentir. Lo nuestro, nosotros nos hemos criado una familia hermosa, cero violencia, cero hermosa. O sea que no sabíamos lo que era diferenciar unos de otros. Y nosotros teníamos todo, o sea, a nosotros no nos faltaba nada. Y luego, como todos, como decía una compañera ahora, me dice, todos nos hemos ido porque no había colegio, en ese entonces no había futuro, digamos. Y se iban y yo también fui primero a Posadas, después ahora estoy en Buenos Aires, como que, y bueno, pero hermosa niñez, hermosa juventud y pasado. Ahora tengo un hermoso hijo, me he casado y tengo un hermoso hijo, que es una bendición también. Y ya nuestros padres han partido ya 30, 40 años atrás, pero quedamos todos los hijos todavía vivos, estamos todos vivos y nos amamos. Cuando nos juntamos de grande, nos amamos, nos abrazamos y nos decimos cuánto nos amamos. Y agradecemos tanto a nuestros padres lo que somos. Así que es... ¿Quedó algo de la propiedad de ustedes? Yo a los 20 años, yo he soñado tanto con esa casa que a los 20 años yo volví a esa casa y cerré mi círculo de, no sé cómo decir, de mi vida, parte de mi vida, y ya no queda nada. Mañana queremos ir con esta hermana que vinimos a caminar, aunque sea caminar en ese monte que dice que es todo monte. Pero ir a caminar y ver y escuchar los pájaros es disfrutar. Y no sé cómo no me estoy quebrando, ¿eh? Fue bastante buena la idea de Mingo y de Carlito Cuba en esta oportunidad. Nosotros ya estuvimos hace 4 o 5 años atrás que habíamos ido a la escuela y me acuerdo que en una oportunidad la Municipalidad de Posada me donó una bandera de ceremonia para la escuela 262 y Carlos Cuba con su gente habían conseguido una bandera para el mástil. Y bueno, este encuentro fue espectacular con la venida de la chica de Ushuaia, una de las amarillas. Bueno, y de más está decir que realmente fue un reencuentro, ¿viste? Con gente que hace 40, 50 años que no nos veíamos. Así que para nosotros, para mí en especial, si bien estoy solamente a 200 kilómetros de la ciudad de El Dorado, pero para mí es muy importante esto. ¿Sí? La tierra colorada, la solidaridad, la gente buena. En aquella época recuerdo yo que los hijos no sabíamos la palabra del significado de la palabra no, porque obedecíamos a los mayores tal cual como el mayor quería que nosotros actuáramos, ¿viste? Ellos te decían algo y vos tenías que acatar, no discutías. Jamás. Y yo me gradué, me acuerdo, en el año 73, que hasta hoy tengo una medalla como el mejor alumno de 7º grado, gracias al Rotary Club, que creo que siguen todavía entregando a las escuelas una medalla que para mí fue muy significativa,
que en aquella oportunidad, y quiero nombrar ahora, no tenía la plata para pagar el pasaje del colectivo desde la Picada Suiza e ir hasta el kilómetro 24. Creo que ahí fue el acto de entrega de las medallas. Bueno, entonces Gerardo Martínez, uno de mis vecinos, fue y me llevó la medalla de mejor alumno que donó el Club de Leones. Sí, así que le estoy agradecido. Tengo la medalla hasta ahora. Sí. Papá trabajaba en la Compañía Introductora de Buenos Aires, que la sigla es IVA. ¿Cómo se llamaba tu papá? Papá se llamaba Ignacio Figueredo, que falleció a los 94 años. Nosotros vivíamos en la Picada Suiza, justo el lugar donde daba vuelta el colectivo, ¿viste? Bueno, nuestros vecinos más cercanos eran mis primos, Cirilo González, Federico Nobel, después estaban los Nietzsche, los Kittel, bueno, y mucha gente que compartimos en aquella época. Pero vivo en Posada actualmente y todas las veces que vengo yo voy a visitar a mi ex escuela. Tengo miles de fotos de mi ex escuela, así que recuerdo en una oportunidad que todas las veces que venía quería llevarme la campana que estaba, era una campanita, hasta que un día fuimos con mis hermanos y ya no estaba la campana acá. Sí. Y me arrepentí porque no habré llevado, no. Pero bueno, alguien llevó la campana, esa que estaba ahí. Sí. Y mis hermanos, salvo mi hermana Adela, que es la más chica, el resto fuimos todos a la escuela de la Picada Suiza. Que mi maestro, que recuerdo ahora, Carlos Sicora, Teresa Parodi, ¿sí? El maestro Goya, Luisa Iesque, Posil, sí, y con esta idea de declarar a esa pequeña escuela de patrimonio cultural, creo que es mantenerla en el tiempo, y así que nuestros nietos, nuestros hijos, sabrán dónde sus padres o sus abuelos fueron a la escuela y que aprendimos las primeras letras. Yo le estoy muy agradecido a la educación pública. Hoy, gracias a Dios, tengo un título universitario, soy licenciado en gestión educativa, gracias a la Universidad de Formosa. También soy docente de nivel primario, trabajo en la universidad y trabajo en una escuela de un nivel superior. Así que le estoy muy agradecido al lugar donde yo aprendí las primeras letras. Viaje muy lindo y largo, por supuesto largo, porque yo salí el 3 de octubre en colectivo vine, y sí, de Río Negro, así que llegué acá el martes 5 a las 11 de la mañana, llegué acá. Bueno, lindo pero emocionante para mí porque sabía que venía, y muy lindo el encuentro, todo. Lo que más recuerdo y más me marcó en todo es los actos que se hacía del 9 de julio o 25 de mayo de la escuelita, y a veces se hacía ahí los actos, en nuestra escuela 262. Y ahí se hacía la kermés como antes, ¿viste? Ahora no se hace más. Se hacía la kermés, había pesca, había ruleta, había juego, carreras embolsados. Participaban todos los padres en la escuela también, muy lindo. El señor Sicora era el director de ese tiempo. Mi maestro era el señor Goya, yo estaba séptimo grado. Yo hice de primero a séptimo grado ahí. Terminé la primaria en la escuelita. Muy emocionante para mí, muy lindo. Lo recuerdo muy bien. Y cuando yo sabía que iba a venir, yo me emocioné tanto, que como le dije a mi hija, se me cae la lágrima, sola se me cae la lágrima, de tanto que yo estaba muy contenta por participar acá, ¿sabes? Que yo estoy en Río Negro hace 12 años, así que cuando me fui para allá no sé cuánto, pero hace 12 años que estoy allá, en Río Negro.
Mi papá trabajaba ahí en la chacra también, tenía yerbal, cosechaba la hierba, tún, esos tiempos se juntaba el tún, nosotros le ayudábamos a mi papá y se plantaba también pinos se plantaba ese tiempo. Y le ayudábamos a mi papá, le ayudábamos nosotros y juntábamos también el tún, porque eso era el trabajo de antes que se hacía. Mi papá se llamaba Agustín Amarilla, que ya no está, y mi mamá Olegaria Silvero de Amarilla. Sí, nosotros somos 7 hermanas, ni un varón. Mi papá necesitaba ayudante siempre, no había ningún varón, solo nosotros le ayudábamos. En la chacra, en la redonda, ¿no es cierto? Porque no salíamos de la chacra. Mi papá siempre estuvo en la chacra. Y viste que teníamos animales también, vaca, chancho, y la vaca le teníamos suelto y nosotros lo cuidábamos. Le traíamos agua porque hay que acarrear agua de lejos también, todo eso. Y no tenía potrero así, lo cambiábamos más así con cuerda, lo cambiábamos a la vaca así, los terneros y así cuidábamos todo. Muy lindo, yo pasé una infancia muy feliz ahí, muy lindo en la Picada Suiza. Después recuerdo de todos los amigos, los vecinos, los conocidos, que íbamos a la escuela juntos. 7 kilómetros caminábamos, de mi casa a la escuela. Muy hermoso, un recuerdo muy lindo, muy lindo. Que, no sé, a mí me da ganas de llorar cuando yo me recuerdo de eso. Uy, no sabés lo que lloré cuando tocaron el himno, cuando cantamos el himno. Ay, me emocioné tanto, porque siempre me hace el himno así, no sé por qué me emociona siempre. Muy lindo el encuentro. Más de 50 años, más de 50 años el encuentro ahora. Sí, mucho tiempo pasaron, mucho tiempo, sí. La verdad que es un recuerdo que como que volvemos a renacer con todos estos muchachos que hace 50 años, unos más, otros menos, que salimos de la primaria y nunca más nos volvimos a ver. Y siempre fue mi pelea de organizar este encuentro, que una vez se dio, después otra vez salió y no salió porque no fueron la gente, y bueno, ahora surgió que se pudo. Y el mejor recuerdo es que están todos felices y contentos, que algo impagable. Del país están todos, del Paraguay tenían que venir 2, que no vinieron, que también se criaron en la escuela. Hay una que vino de Santa Rosa, La Pampa, vino mi hermana y otra más que es de Buenos Aires, también están de Iguazú, yo que estoy de Posada vinimos varios, y después otro chico que vino de Asunción, también uno que fue de la escuela. Para nosotros la escuela primaria fue algo que no tenemos cómo explicar eso. Nosotros siempre íbamos a la escuela descalzo, con lluvia, íbamos descalzo porque queríamos ir, nomás descalzo porque teníamos con qué ir. Y aparte los maestros que teníamos pasaron a ser más familiar que nuestros maestros, que fue Teresa Parodi, el señor director Sicora, que fue nuestro maestro y director. Después una maestra que fue la directora también, la Marta Liliana Olson. Y así varios, Juan Cresce, Pociel, Rodolfo Pociel. Y ahí había otros que no me viene ahora. Esos fueron realmente maestros, pasaron más a ser como un padre que maestro. Íbamos a la chacra, trabajamos en chacra ajeno también, juntando tún, desplantando. Y de ahí nos cambiamos en la misma chacra, nos cambiamos la ropa, nos lavábamos y ahí íbamos a la escuela. Que nos quedaba la escuela de casa, quedaban 2 kilómetros más o menos. Sí. Y ahí teníamos que cruzar un arroyo, si no teníamos que hacer una vuelta como una U para llegar a la escuela. Sí. Y eso fue cosa de todos los días, en el frío, en el calor, esas heladas terribles. Y que ahora vemos esas heladas y nos asusta, y cuando éramos chicos no. A los que recuerdo la familia Lodenberger, la familia Knobel, Nietzsche, Foyti, que eran todos alemanes. La familia Lodenberger, te dije, ellos eran 3 hermanos,
Juan, Federico, Rodolfo, que ya fallecieron, que eran todos también alumnos de la escuela que ya se fueron, como se diga. Después estaba Kittel, que tenía almacén, que fueron muchos años los pioneros de la escuela, de la colonia. Después está la familia Stetter, que ellos sí eran de la escuela. Después está la familia Posiel, que ellos tenían secaderos de hierba. Y la familia Ziegler, que era el diputado Adolfo Ziegler, ellos eran de acá de la colonia. Y ellos tenían una villa, como decía, cerca de la escuela, y todos los chicos de esa villa se iban a la escuela. Ellos tenían secadero de hierba. Ellos tenían el secadero y ahí tenían muchísima gente. Y después el otro, que era yerbatero también, era la familia Posiel. Ellos también tenían muchísima gente que trabajaban en la chacra. Y eso, como se dice, generalmente había muchos que se le dice golondrina. Cuando es la época de cosechar el tuna aparecen y después desaparecen. Cuando es la época de cosechar la hierba aparecen y después desaparecen otra vez. El tuna era la época de cosechar, la cantidad de gente que había. Íbamos a cosechar en ese frío, te rompía todas las manos. El tuna es una fruta como la mandarina o algo del tamaño ese, cuando cae hay que esperar que se seque. Y ahí se juntan en una lata y se pone la bolsa, hay que esperar que venga el camión a cargar y eso era un laburo lindo y feo a la vez. Eso iba a la oleaginosa que está en el kilómetro 18, que esa fábrica desapareció por completo. Y la otra fábrica estaba en Puerto Pinares. Depende del colono que vendía uno o vendía el otro. La verdad es que no tengo palabras, no puedo creer que están todos, que yo, como se dice, fui uno de los impulsores, con otros muchachos, con otra chica que trabaja en la municipalidad, que yo estando allá en Posada, medio que solamente por teléfono hablaba y los otros trabajando acá, entonces y ahora veo todo esto y no puedo creer. Algo muy lindo, muy emocionante todo. La infancia de ese lugar me marcó la vida, porque crecí ahí, fui feliz ahí, hice la escuela ahí, mis padres me acompañaban, mi papá formaba parte de la cooperadora, mi mamá fue cocinera, el director siempre la buscó a mamá para cocinar, y Dalina Sosa. Mi papá, Zacarías Cuba, él ayudaba a la escuela sin problema, me acuerdo cuando había kermeses, él hacía los pozos, y ahí los asados. Eran unos kermeses maravillosos. Eran épocas que no se olvida. No se olvida, no me olvido de mis compañeros, de mis maestras. Mi maestro fue Sicora, la señora Sawich, el maestro Posil, Luisa Yesque, Luisa Wekerle, que le guardo en mi corazón un agradecimiento eterno. Porque me enseñaron los valores de la vida, la enseñanza, y de ellos tengo maravillosos recuerdos, como son todos mis compañeros. Y era levantarnos porque trabajamos en la chacra. Nosotros nacimos en la chacra, mi papá trabajaba en la chacra, a veces íbamos a trabajar a la chacra, comíamos en la chacra, lavábamos nuestros pies, nos higienizábamos, guardapolvo, comer y a la escuela. Todos bien limpios. Una maravilla. Sí. Éramos vecinos y mi mamá era amigo de, íbamos a la casa de ellos, compartíamos mientras mi mamá conversaba con su amiga, nosotros jugábamos a la mancha, íbamos al arroyo, una cosa linda. Era una época limpia, pura, excelente, o sea, los vecinos éramos todos unidos, una maravilla. Sí, muy sano, era una niñez sana. Yo terminé de cursar la 262, de ahí me quedé un par de años y después, bueno, mi papá falleció, mi mamá se enfermó, yo me quedé sola porque mis hermanos se fueron a la ciudad y después yo también fui a la ciudad, pero nunca me olvidé del lugar donde yo nací, nunca, ni en la escuela donde nací, ni del maestro que me enseñó. Me acuerdo que Sicora me agarraba la mano y me enseñaba a escribir los números y me hacía dibujitos. No, esas cosas no se olvidan, nunca.
realmente hay muchos recuerdos emocionantes y hoy es un día de mucha emoción porque hay camaradas o compañeros que uno ya ni reconoció, ¿no es cierto? Pero realmente satisfecho con esta tremenda reunión que es una fiesta. Me siento muy bien y realmente en salud y todo lo aprendido en esa escuela que más recuerdo, que tuve una buena directora, que salí bien y me encaminó en la vida. A pesar que no hice facultad, ¿no es cierto?, logré grandes progresos trabajando lógicamente siempre. Y no olvido los compañeros, no olvido la colonia, siempre voy. Me quedan los recuerdos de mi padre, gracias a mis padres también. Y felizmente hasta hoy estoy bien. Primero era Chauvet, Jorge Chauvet, el primer maestro. Tengo una historia que él a veces estaba en el bar de Pérez, se juntaba mi padre a tomar una cervecita y cuando yo aparecía con él, porque era compañero de mi padre, iba y me abrazaba, me decía siempre, yo a este le enseñé a escribir y a leer, dice, me quedó esa anécdota tan hermoso porque él después era psicólogo, que cuando salió del servicio militar fue a la escuela, era jovencito. Y en los recreos jugamos a las bolitas con él, por eso digo, hoy ya fallecido, pero realmente uno recuerda lindo. Después estaba Marta Lilian Olson, que era la directora de mi último grado, ¿no es cierto? Y bueno, yo como era un poco tímido, siempre me favorecía eso. A veces había un premio, bueno, le doy a Federico, decía, porque, claro, porque está callado, decía, bueno, felizmente aprobé bien, incluso estuve enfermo época. Recuerdo en cuarto, tuve 3 meses creo que enfermo y asistí y aprobé el grado todavía. Y esa época Chauvet iba a verme allá en mi casa y yo tenía mi madre compró un manual Capeluz, me acuerdo, y yo estudiaba y él me sacó el manual, me dijo, no, caricatura tenés que leer, vos ahora tenés que sanarte, me dijo, pero como era la idea de estudiar siempre y felizmente así logré, terminé el curso y después hice un pequeño curso de mecanografía nomás y me dediqué más al transporte ya, de joven, ¿cierto? En Picada, Suiza, sí, él era colono, mi padre, y se dedicaba a la carpintería. Gustavo Nabel, sí. Él era carpintero de profesión. ¿Y tu mamá? Mi mamá era paraguaya, era modista. Carola Frida Emilia Luckman es el apellido. Ella era de Capitán Mesa de Paraguay, vino, bueno, de familia alemana también. Papá tenía agrícola, trabajaba y carpintería se dedicaba también. Entonces solventaba aparte con la carpintería, hacía obras, casas, chalet, galpones y varias cosas. Yo nomás que fui para otro lado me dediqué al transporte. Pues. Mi padre me ayudó el primer camión y así empecé, cargando leña y bueno, hasta hoy creo que logré bastante. Y en época comienzo era más maravilloso porque cada fin de año o Navidad se reunían y se hacía una mesa tremenda, ¿no es cierto? Todos se juntaban y compartían, ¿no es cierto? Y yo recuerdo, nosotros éramos chiquitos y todos las 12 tenían que largar un cohete, una raqueta, ¿no es cierto? Y nosotros chicos metidos queríamos aprender porque todos tomados erraban siempre la mecha, ¿no es cierto? Bueno, es para reír, bueno, pero no nos permitían, esa era la ley de ellos. Después terminó eso, ¿no es cierto? Después recuerdo mi juventud, sí, que nosotros éramos un grupo siempre y cada fin de semana, en cualquier momento armamos una bailanta ahí nomás, en cualquier patio, ¿no es cierto? Pues yo digo, realmente pasamos bien, no puedo quejarme, la picada, los compañeros. Y después salí, de muchos años vine al Dorado ya, por cuestión de laboral nomás. En esa época era como, yo no sé, pero cada lote de terreno era una familia, ¿no es cierto? Era una hermosura, uno salía y vecino. Después fueron saliendo a la ciudad, abandonaron y yo fui uno de los últimos casi que quedé, ¿no es cierto? Arraigado allá, bueno, después salí porque me queda lejos para trabajar, ¿no? Y bueno, lamentablemente hoy creo que está bastante abandonado, ¿no? Por bonanza, yo digo porque salieron, hicieron su casa en la ciudad y bueno, volvían a trabajar y así. Después los chicos también ya salieron todos, estudiaban y cada uno con su profesión y bueno, se quedó. Creo que generalmente en todas las colonias casi ocurrió lo mismo, ¿no? Y hoy está, yo si miro mi casa queda en ruina, ¿no es cierto? Donde vivía. No, quedó las tierras de mi padre, ¿no? Pero está abandonado todo, porque tengo 3 hermanas también, ya una fallecida ahora y bueno, siempre está
Quedó nomás el recuerdo. La verdad era inesperado porque yo cuando me comentaron ahí, Mingo justo me dijo, porque Carlos Cuba quería hacer, y bueno, dije, una vez ya ocurrió que hicieron. Roberto Artman me invitó una vez, Coli. Y no estuve más contacto. Hoy hay más contacto con WhatsApp y todo, bueno, es rápido porque yo tengo mucho contacto, entonces uno incorpora todo enseguida y bueno, pero ni esperé que sea una fiesta tan hermosa así, ¿no? Ni imaginé, ¿no es cierto? Pero realmente muy contento por eso, muy agradecido por todo. Yo inicié en el año 1967 mi primer grado y ahí hice primero, segundo, tercer, cuarto grado. Después me fui a otro colegio y el sexto y séptimo terminé en esa escuela. El director era don Carlos Sicora y mis maestros fueron Rodolfo Posiel, Luis Ayesque, María Concepción Ruiz Díaz, que ya no está, que ya falleció, y Damiana Rojas. Esos fueron mis maestros. Mi familia estaba integrada por mi papá, mi mamá, mis hermanos, y ellos eran cosechadores de yerba y juntaban tún. Y vivíamos en la chacra de don Adolfo Bullman en ese entonces. Colaborábamos todo con la cosecha de yerba y la cosecha de tún. Y es muy lindos recuerdos me traen. Muy lindo recuerdo lo que tengo para decir. Compartíamos todo, éramos muy humildes y se vivía feliz. Tuve una infancia feliz. Eso es lo que puedo decir. Sí, nos divertíamos muchísimo porque caminábamos más de 2 kilómetros para irnos a la escuela. Y de ahí éramos un grupo de chicos que salíamos de la escuela e íbamos todos hacia nuestras casas y era muy divertido la ruta, el camino, bien decir. Sí, muy divertido era. Eso era especial para mí. Yo no faltaba los días de lluvia. Y además en ese entonces no había eso de teníamos una bota o algo. Si podíamos ir descalzo era mejor para ir a la escuela. Nos lavábamos los pies y ahí ingresábamos al aula. Era muy bueno, muy bueno. En mi actualidad estoy trabajando en la Municipalidad de Santiago de Liniers. Salí adelante. Vivo acá en el kilómetro 24, 9 de julio, pero me traslado todos los días a la Municipalidad de Santiago de Liniers, donde allá presto mi servicio. Una alegría inmensa. Yo, por ejemplo, con 46 años, había personas o compañeros de escuela que no lo vi desde que salí de séptimo grado. Y fue muy emocionante y muy linda hasta la fiesta. El encuentro es muy emotivo. Recuerdo de muchos, especialmente de la infancia, son recuerdos muy antiguos, digamos, porque en esa época era todo monte, chacra, no había nada como hoy. Y bueno, para nosotros era un sueño salir de la chacra e ir a la escuela, porque era un recreo. Porque cuando volvíamos de la escuela teníamos que ir a la chacra a trabajar de vuelta. Por más que éramos chiquitos, pues teníamos que ayudar. Así que bueno, para nosotros la escuela era un recreo. Y recuerdos traen mucho, por supuesto. De los maestros, los directores, de los compañeros. Jugábamos al fútbol. Era algo distinto, digamos, a lo que vivíamos en nuestra casa. En la Picada Suiza, por detrás de la escuela, la calle que va
digamos, al arroyo Tigre, pero por detrás, no por el camino principal. Era una picada, era picada. Nosotros cruzábamos por un potrero, el arroyo, cruzábamos arriba de un palo, era nuestro puente, un rumbo, un pique por monte, cruzábamos la chacra de otro colono, de ahí salíamos al camino principal, de ahí nos dirigíamos a la escuela. Es decir, era toda una odisea ir a la escuela. Mis padres, mi hermana Olga, que está por acá, la mayor, mi hermano que ya falleció, y yo, éramos tres hermanos. Hugo, mi padre todavía vive, era uno de los que hacía los asados en la escuela, en cada kermés, porque en aquellas épocas se hacían muchas kermeses, muchas fiestas en la escuela, y mi padre era uno que hacía los asados junto al Don Cuba, que era digamos, la dupla, digamos, que hacían los asados en la escuela. ¿Tu madre? Y mi madre se llamaba Ruth, porque ella falleció. Ruth Lucía Bichoff, ella era de Monte Carlo. Y mi padre vino a El Dorado en el año 1926, es pionero. El Dorado tenía 7 años de vida cuando él vino acá, al Dorado, era un bebé. Y de ahí, bueno, pasó a ser un pionero del Dorado. Primero tuvo Picada 16, vivían ahí hasta que se hizo la colimba. Una vez que hizo la colimba, el padre le compró una chacra y fue a vivir ahí. Y de ahí nos criamos nosotros. Y mi padre hoy tiene 95 años, cumplido. ¿Qué puedo recordar? Tantas cosas que uno puede recordar, ¿no es cierto? Pero que se me haya pegado. Sí, todo de infancia. Para mí fue siempre un sueño. Y para mí, a pesar que no terminé en esa escuela de séptimo grado, me fui a la escuela de 314, donde terminé los últimos 3 años. Para mí el recuerdo principal está en esa escuela, porque ahí hice mi niñez, digamos. Mi maestro fue Carlos Sicora y Chovet, Jorge Chovet, que fue mi maestro y director. Eso fue, digamos, y una anécdota que tuve, que fue que hasta hoy digo que en paz descanse mi querido Chovet, fue cuando descabezudo nomás. El director fue y me sacó de la oreja de la cancha, estamos jugando al fútbol, hasta hoy no sé por qué, pero salí de la cancha, tanta rabia tenía, agarré un hicipo lleno de barro y le pegué al director, siendo un pibe de tercer grado. Una paliza recibí en casa, no se imagina. ¿Quiere que le cuente? Bueno, de ahí el director me encerró en el aula, y era la última hora. Terminaron la clase, le mandaron a todos los chicos a la casa, y él tenía un auto, un Ford 8. Me dejó encerrado en la dirección, arrancó el auto y a mí me dejó en la escuela solito. Escucho que el auto da la vuelta y no se dirige a la casa de él, sino que se dirige a la casa de mi padre, por atrás. Yo pongo una silla, alcanzo la ventana, abro la ventana, salto y corro por detrás. Como teníamos todo digamos, el rumbo por la chacra ajena, por el potrero, yo llegué antes que él, llegué en casa. Me metí adentro de la casa y una vez que estaba adentro, ahí llegó él y le contó a mi padre todo, le mostró el guardapolvo todo embarrado, sucio. Y mi padre dijo, bueno, vamos a esperarle que llegue. Y mamá le dice, no, ella ya está adentro. ¿Cómo? Dice, si yo le dejé encerrado en la escuela, yo llegué antes que él. Qué paliza que me dio mi padre. Con una correa de máquina me pegó. Una alegría inmensa encontrarme con 4 o 5 de mi época todavía. Después ya fueron más nuevos, algunos fueron antes, pero también que lo conocía. Sí, hay muchos que no vinieron. Hay muchísimos. Ojalá que la próxima que vengan todos. Es
es algo que uno creía que ya olvidó, pero no. Está guardado en ese recuerdo y aflora ahora que estamos todos juntos. Las caras son un poquito diferentes, pero quizás la amabilidad, la forma de que te tratan, somos siempre lo de antes. Nuestro maestro era en aquel tiempo un señor, el director se llamaba señor Gillones, un maestro que era el señor Montero. Después, por cosas de la vida, llevaron los maestros, vino uno solo, que era el señor Chauvet, un maestro. Tenía como 60, 65 alumnos, primer inferior, primer superior, segundo y tercer grado, hasta ahí llegábamos. La disciplina era lo siguiente, era un aula grande, dividido en dos, el maestro enseñaba lo que tenía que enseñar, nos daba la tarea y decía silencio acá, pasaban el otro grado y era silencio. Una disciplina, no era miedo, era disciplina, porque esa disciplina también nos habían enseñado en nuestras casas, al respetar al maestro. Nosotros estamos asentados en un lugar que llamaban Picá, Suiza, muy cerca al Piraiguazú. Mis padres eran de origen paraguayo, pero nosotros todos de origen argentino. Y ahí había en la colonia, me acuerdo de un aserradero, que era del señor Juan Jensen. La vegetación era todo, digamos, montes, tungales, hierba, y se trabajaba, ganadería también había. Y el colono no pasaba de una forma holgada, digamos, cómoda. Tenía que levantarse a la madrugada, tenía que ordeñar la vaca, darle a comer el caballo y ahí al trabajo de la chacra. Y como si fuera poco, la cosecha del tún y de la hierba se encargaba la cooperativa en ese tiempo, pero más era el tún. No era cuestión de que el trabajo infantil no servía. El trabajo infantil, nosotros éramos 5 o 6 hermanos y todo el mundo íbamos a juntarle tún. Queríamos trabajar y trabajábamos. Y el hijo de los colonos, todos trabajaban. Después que nosotros terminamos las labores, antes que entre el sol, el mismo colono se iba, recogía las bolsas de tún, recogía todo lo que se hacía en los quehaceres en la chacra y después tenía todavía que ir a dar de comer a los animales antes de irse a dormir. Era un trabajo bastante arduo. Cumplidos ya los 20 años, tuve la suerte de hacer la conscripción que llamaba. 2 años en la Marina de Guerra estuve. De ahí salí, hice un poco otra vez de chacarero. Luego tuve una incorporación en Gendarmería Nacional. También dejé eso, me hice maderero. De todo un poco. O sea que era medio inestable. Pero todos los trabajos, todo lo que yo hice y todo lo que me dieron de trabajo siempre fueron buenas personas. Bueno, es una cosa que siempre destaco. No había ni siquiera insinuando una discriminación. No había. Estaban suizos, llamados Picá Suiza, había por suizo, polaco, brasilero. Nunca hubo discriminación ni del grande ni del chico. Claro, nos enseñaban a respetar al chico y al anciano y hasta ahora al señor. No había el bolche hasta ahora. Y lo pasaba muy bien con eso. Sí, me acuerdo, un muy buen recuerdo. Cuaderno de 40 hojas, más no tenía que tener. El lápiz y de ahí junto con el primer superior. Primer superior recién le enseñaban a escribir con tinta, la lapicera, no sé si usted conoció, que se mojaba la pluma, se escribía y no existía el borrador, era una particularidad del señor Chauvet. Si usted se equivocaba, hacía un paréntesis y seguía largo, porque si borrábamos mucho agujereábamos el cuaderno. Bueno, hay silencio, paso al grado, segundo y tercero, era silencio, y un respeto hacia el maestro. Y ahí enseñaba a los otros, qué sé yo. Y el recreo era una diversión porque el maestro jugaba con nosotros a la bolita, pateaba el penal. Era un amigo en una palabra, pero el respeto era el respeto. Cuando entré en el primer inferior me acuerdo
que el maestro ponían así, te presentaba al resto de los que ya estaban ahí, te pedían que te traten bien y qué sé yo. Y la otra anécdota era la disciplina, porque una vez el maestro me tironeó un poquito la oreja, me fui en casa, le conté a mi papá y me tiró la otra oreja. O sea que la disciplina era total. Sí. Yo le voy a hablar por un relato de otra persona. No es muy bueno el relato, cierto. Dice que él enseñaba en forma particular, no sé si puedo decir el apellido de esta persona, que eran los Streder, y no quería que la hija, ya como era un poquito grande, que no se juntara en la escuela. Entonces él iba en forma particular. Enseñaba los días sábados y un buen día le invitó a la chica esta a pasear a caballo. De ahí del kilómetro 28, que le llamamos 28, fueron hasta la escuela, por la picada 24, ¿conoce usted ahí? Bueno, llegaron a la escuela, lo que ocurrió a ciencia cierta nadie se acuerda bien, pero la cuestión que él se ve que le mató a la chica, las razones son medias raras, le mató a la chica y después se mató él también. Puso un montón de fuego, ahí, lámina, todo lo que hubo, y por suerte la escuela no se quemó. O sea que cuando pasó el tiempo, llegó la noche y los padres fueron y encontraron todo ese cuadro, ¿cierto? Claro. Esa es la historia que cuentan de eso, sí. O sea, de un mayor con una menor. Eso era. Y como era todo escondido, nadie no quería salir a luz vio antes por algo, por que no haga desprestigio, todas esas cosas. Esa fue la historia. Y quedó bien el recuerdo y todo el mundo se acuerda de eso. Incluso muchas personas van abajo del piso de la escuela, que tenía un piso más o menos de 1,20 m, 30 m, y se ve una mancha de sangre y contaban esa historia.